Este programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Bienvenidos todos ustedes del auditorio de TV UAS. Les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Prodigios y Maravillas de la Nueva España. Hoy tenemos como invitado para inaugurar una temporada muy característica en el doctorado. Este semestre vamos a entrevistar alumnos de la sexta generación del doctorado en estudios novohispanos y los vamos a inquirir sobre su trayectoria y cómo llegaron al doctorado y después lo que están haciendo de su investigación, la generación del conocimiento que están proponiendo. Para iniciar esto tenemos con nosotros al maestro Bardo Alberto Garma Méndez, con quien vamos a trabajar, vamos a conversar en este día en torno a su trayectoria y en torno a su trabajo. Bienvenido, Bardo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo primero, Bardo, ¿dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, pero me crié en la ciudad de Querétaro. Desde niño, o sea, prácticamente estuve la primera infancia, creo que a los 7, 8 años me llevaron a Querétaro. Entonces, de crianza soy queretano, pero de nacimiento chilango. Muy bien. Pero de ahí a la Unidad Académica de Letras. Ha sido algo muy accidentado, muy afortunado. Desde niño yo he viajado mucho, me he movido a muchas ciudades, he vivido en distintos lugares. Y cuando llegué a Zacatecas fue por una gran casualidad de esos viajes y esos movimientos. Dentro de todo eso estudié en la SOGEM cuando era, no sé, tendría 20 años. Había una SOGEM, la Sociedad de Escritores y Guionistas de México, y estudié ahí. Y una chica que conocí era hijastra de un funcionario de aquí de la UAS. Entonces nos conectamos, le caí bien y me dijo, pues ve y si entras, pues tienes estas oportunidades de beca, ¿no? Las becas de la UAS justamente. Y pues fue así como me vine, o sea, dije, bueno, vamos a probar suerte. Andaba buscando yo entrar a la universidad. Y cuando averigüé que dentro de la SOGEM, pues bueno, la literatura siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Y dentro de la SOGEM estaba mucho más metido como escritor. Y yo decía, bueno, quiero algo de literatura. Y bueno, pues la carrera en letras siempre fue la mejor para mí, la mejor propuesta, ¿no? Porque estaba la UNAM, la UAS y Chihuahua. Y Chihuahua, para mi gusto, no tiene la carrera tan panorámica, tan abierta como en ese momento lo tenía letras de la UAS. Entonces fue esa casualidad, ¿no? Buscar la literatura o causalidad quizá. Y me vine a estudiar. Afortunadamente quedé bien en la UAS. Me dieron becas, me dieron la entrada a la UAS y fue así como llegué al comedor, casa de estudiantes y la licenciatura. Bien. ¿Y por qué literatura? Creo que la literatura es la parte complementaria que no nos permite, la visión cientificista nunca nos ha permitido soñar. Y la literatura es con lo que nos permiten soñar, ¿no? Vivir lo que queremos, complementar nuestras ideas, crecer como personas. En la literatura yo encuentro más explicaciones que en la ciencia, ¿no? Siempre he sido una persona muy preocupada por las cuestiones sociales, o sea, siempre la lucha de clases, la cuestión medio marxista, esta situación de la visibilización, por ejemplo, de la pobreza, de las desigualdades.
siempre lo he tratado como de alguna manera de digerir, y la literatura me lo permitió, ¿no? Leyendo cuentos como de Nabokov, Dostoyevsky quizá, Juan Rulfo, clásico, ¿no? Y entonces empezar a entender, no, hay una tendencia muy clara como a romantizar este tipo de tópicos, ¿no? De temas, pero en realidad creo que más que romantizar, se puede uno como hermanar con los personajes y sentir lo que está pasando en esa sociedad quebrada o con guerra de clases, ¿no? Porque ya fuera de lucha de clases. Entonces la literatura siempre me ha parecido ese permiso de la realidad para poder soñar, para poder volar. Y creo que con la literatura podemos explicar más cosas en sentido general, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Freud, desde la literatura, cómo creó estos complejos que de Electra, que de Edipo, que les va poniendo nombres para agarrar mejor la idea, ¿no? La semántica de la cuestión. Por eso la literatura. ¿Y cuáles eran tus autores favoritos en letras? En la licenciatura en letras, porque uno evoluciona, pero ¿dónde empezaste? Ahorita hablaste de Nabokov, de algunos autores más bien con tendencia prosocialista o rusos, porque no todos los rusos son prosocialistas, pero ¿cuáles eran tus? Ya dijiste también de Rulfo aquí en México, pero ¿cuáles autores en la licenciatura eran tus favoritos? Pues agarré una mala maña en la SOGEM y me especialicé en poesía. Entonces siempre mis favoritos dentro de la licenciatura fue poesía, ¿no? Como Fabio Moravito, por ejemplo, yo creo que es el autor que más admiro en poesía. Su poesía para mí es muy lograda, muy matemática, muy clara, muy del alma, ¿no? Muy bonita. Clasiquísimo Pizarnik, Alejandra Pizarnik, también una poeta maravillosa. Gracias a los programas de la UAS pude ir a Argentina y conocí su departamento, ¿no? Bueno, donde vivía, y pues me corrieron. La gente está cansada de los turistas, pero vivir ¿cómo decirlo? Como esa nostalgia, como esa una pesadez de la vida de la Pizarnik en Buenos Aires me hizo conocer más a fondo otros autores, ¿no? Que en este momento, Ricardo, no recuerdo ahorita el nombre, que también, señor de los túneles de... algo tiene que ver con una brújula. No recuerdo, ahorita empecé a meterme y me empezó a meter de esos autores que van mencionando más. Y pues está, ya sabes, Sábato, Borges, no sé, este señor de Rayuela, ¿cómo se llama? Cortázar. Toda esa gente me empezó a gustar mucho, ¿no? Pero en sí siempre regresé a la poesía. Lo mío, me gusta mucho la poesía, aunque ya después ya no la practiqué. Ya me metí más a la investigación en la maestría y pues empecé a conocer otras cosas, ¿no? Dentro de lo novohispano. Y pues autores que haya conocido en la licenciatura, por ejemplo, que me gustó, que ya después lo vi con usted también más a fondo realmente, Humberto Eco. Me parece maravilloso, ¿no? Una persona con una claridad mental en sus textos que a mí me hicieron abrirme un poco más a lo que es la idea de la investigación, porque yo tenía una idea de investigación como un poquito más oficinista, ¿no? Un poquito más como los resultados son estas cosas medibles. Y la investigación, pues sí, obviamente es una tesis medible, pero da para muchas otras cosas, claro, a partir de esas interpretaciones que vi con Eco, ¿no? Entonces, de empezar a lo mejor con Fabio Moravito en una poesía, acabé completamente en otra situación de investigación. Sí, pero eso es lo que de alguna manera va formando al investigador, es decir, tiene una formación desde que empieza a leer sus primeras lecturas y lo van formando como investigador hasta llegar al doctorado, y después del doctorado de obtener o de lograr la tesis, va a ser todo un proyecto de vida. Entonces, pero aquí lo realmente importante es efectivamente esta, digamos, proclividad a la lectura
constante, ya sea poesía, ya sea narrativa o incluso textos teóricos, como en el caso de Eco y en el caso de algunos otros que forman parte de tu bagaje cultural, ¿no? Pero vamos ahora a la maestría. ¿Por qué la maestría en investigaciones humanísticas y educativas, línea literatura hispanoamericana? ¿Por qué la elegiste? Es como un puente de la licenciatura a la maestría, porque justo por la formación en poesía, pues yo traía un conocimiento más amplio de modernismo, de poetas, de varias cosas. Y quería yo hacer investigación de la poética, de la poesía actual, ¿no? Bueno, en ese momento de lo que estaba surgiendo en Zacatecas. Soy un tipo muy sociable y de repente conozco gente que está metida mucho en la literatura o en el arte o así. Y conocí a muchos poetas aquí, entonces yo quería crear una poética, ¿no? Pero no sabía realmente en la que me estaba metiendo, porque una poética ya es un texto bastante estructurado. Y justo conocí a la doctora Isabel Terán, y a mí en lo personal, de toda la gama de profesores que había en letras, me pareció que era la persona con más preparación en investigación, aunque yo no sabía que era investigación tal cual. Y siempre le he admirado mucho a esa mujer, ¿no? Entonces le pedí que si me enseñaba a investigar y me dijo, sí, pero en el novohispano, ¿no? Yo no sé de los temas que quieres manejar. Y me enamoró el novohispano. Eso fue como en sexto, séptimo semestre de la licenciatura. Y me enamoró el novohispano. Así, ya no podía yo ver. Fue creo que a partir de ahí que la poesía moderna la empecé a dejar, porque empecé a conocer poesía del novohispano, empecé a conocer procesos inquisitoriales que tienen mucho que ver con la muerte, ¿no? Y entonces mezclar la poesía novohispana y la muerte, pues para mí fue lo que buscaba, la concatenación que buscaba. Entonces, cuando salí en el 2012, si no me equivoco, o 2013, y más o menos en ese inter se creó esa maestría y tenían la opción de estudiar el novohispano, ¿no? Con la misma doctora Isabel, con usted, con la doctora Carmen. Y fue que dije, no, pues es que no me quiero salir del novohispano. Curiosamente, desde la licenciatura que empecé a meterme en el mundo novohispano, conocí muchas personas de distintas universidades de talla nacional e internacional. Y toda esa gente me pareció que buscaban lo que aquí en esta universidad se da, ¿no? Que es ese estudio novohispano. O sea, por ejemplo, conociendo personas de la UNAM, ellos decían, es que aquí somos muy latinistas, ¿no? Mucho estudio de latín, pero no estudiamos la literatura novohispana. Bueno, aquí sí, aquí nos basamos más en el estudio de la literatura novohispana, ¿no? No sé, en un coloquio, por ejemplo, en San Luis Potosí, si no mal recuerdo, para mí en lo personal la mejor ponencia que hubo en todo ese coloquio fue de la doctora Isabel y la doctora Carmen, ¿no? Incluyendo gente muy pesada de otras universidades. Dije, pues, ¿por qué me voy a mover a otra universidad buscando lo que aquí tengo? Y por eso me metí a la maestría, ¿no? a la Investigaciones Humanísticas y Educativas, que también me dio la oportunidad de volver a mis viejos vicios de la poesía con el doctor Acosta. Y para mí me llenó mucho esa maestría porque me dio de aquí, de acá y de acá, ¿no? De chile, de mole y bueno, no recuerdo el dicho, pero me dio de muchas formas para poder contemplar el panorama y decidir qué quería yo hacer después, ¿no? Creo que esa maestría es como integral, es como esta, se puede hacer hacia donde quieres, como una liga, ¿no? Se puede ir uno a la poesía moderna o a la filosofía, o se puede ir a la educación, o bueno, en mi caso a la literatura novohispana, ¿no? Que fue un poquito más barroco. Y bueno, ahí estudié, pues mi asesor, que fue usted, me metió en el siglo XIX. Yo en realidad del siglo XIX sabía poco, ¿no? Muy poco. Y me encantó. O sea, estudiar a Vicente Rivapalacio, insisto, ya usted me enseñó más de Humberto Eco, y estudiar a Vicente Rivapalacio con Humberto Eco
en mis temas viejos de la sociedad y de las clases y la lucha y todo eso, fue el tema así como que cayó la gotita adecuada, ¿no? Porque pues estudié al padre de los padres de la independencia y cosas que yo ni por aquí me hubiera pasado que fueran novohispanos, ¿no? Las temáticas, toda la herencia y todo. Y pues eso me enamoró más todavía del novohispano, realmente. Cuando me salí ya de la maestría, cuando salimos, me dediqué a muchas otras cosas, ¿no? Fui albañil, vendí en una tienda, estuve buscando en muchas formas la forma de generar dinero, ¿no? Pero fueron como 10 años. En esos 10 años, pues entendí que no, que lo mío es la investigación. Realmente donde he sido feliz es en la investigación, es en la academia. Luego he viajado mucho, entonces he trabajado de muchas cosas, conozco muchas cosas, pero donde realmente me siento como yo, como algo que formé para mí, es aquí en la UAS, estudiando novohispano. Y bueno, con el equipo con el que estoy, que para mí es lo mejor de lo mejor. Gracias. A mí, yo quisiera hacerte una pregunta muy, muy puntual. Cuando empezamos a trabajar juntos para encontrar algo que estuviera... Yo estudio que encontrara algo que te gustara a ti. Yo estudio la literatura mexicana decimonónica, pero básicamente la visión que tiene esa literatura y la actual, por ejemplo, la contemporánea, sobre la Nueva España. Uh-huh. Y recuerdo muy bien que batallamos para encontrar un objeto de estudio para la maestría que congeniara entre tus intereses y los míos. Porque normalmente en otros programas el maestrante se integra a la línea de investigación del investigador. Y ahí, por ejemplo, empieza como a colaborar, pues, pero sigue la tendencia del investigador, el director, pues, de tesis. Y yo quería que fuera algo efectivamente entre tus intereses y los míos. Ya sabes que a mí siempre me ha apasionado la vida, sobre todo la obra de Vicente Riva Palacio, pero de algunos otros también del 19. Pero aquí la cuestión me llamó mucho la atención este personaje que logramos encontrar, que es este hombre que es el único héroe o el único, no sé, personaje extranjero que está enterrado en el Monumento a la Independencia. Sí, don Guillén con su espada. Sí. Claro, con su espada y todo. Entonces, don Guillén de Lampard. Y eso se lo debemos a Vicente Riva Palacio. De hecho, yo tengo la idea, y te lo decía en ese momento y te lo digo ahora, que es casi como un ideal de lo que hubiera querido ser, digamos, hubiera querido que un extranjero se comportara de esa manera aquí en México, ¿no? Pero yo no quisiera que hablara yo de ese personaje. Yo quiero que después de que hiciste la investigación, nos hablaras de este personaje tan interesante y tan conspicuo que es Guillén de Lampard, que en algunos momentos se le llama Guillermo Lombardo, o sea, completamente, digamos, castellanizado. Tiene otros nombres conocidos, pero la verdad es que es un hombre, es un personaje, pues, de muchos matices. Entonces yo quisiera que nos platicaras un poco sobre el resultado de tu tesis y qué imagen te quedas tú después de haber elaborado la tesis de maestría del señor Guillén de Lampard, ¿no? Claro. Ese es otro de los puntos que me aclaró mucho el estudio aquí en la UAS. Había muchas cosas para mí que no comprendía de las facciones en cuanto a la guerra de independencia. Bueno, todo el movimiento, porque no es guerra, no me gusta llamarle guerra. Todo el movimiento de independencia, había muchas cosas que no. Y con el ejemplo de Riva Palacio, para empezar, lo entendí, ¿no? Riva Palacio, liberal, de familia liberal,
radical, ¿no? Y una de las cosas que ya con el tiempo me quedó, ya después de haber terminado y haberme titulado y todo, me parece que Riva Palacio pintó un Guillén de Lampart con las características propias de Maximiliano. Hay un periodo cuando apresan en Querétaro a Maximiliano, bueno, yo soy, insisto, de allá, en el convento de la Cruz apresan a Maximiliano y se lo llevan al Cerro de las Campanas a fusilarlo. Yo he caminado eso actualmente, son 15, 20 minutos máximo de caminando nada más. Vamos a suponer media hora. Hay un periodo como de 4 horas, creo, que se desapareció Vicente Riva Palacio con el preso, con Maximiliano de Habsburgo. Y nadie sabe qué pasó. Mi teoría personal, que realmente no la pude sustentar, creo que ahí se quitó la máscara de radicalidad Vicente Riva Palacio y empezó a ver la propuesta real de Maximiliano, ¿no? Creo que era mucho más liberal que lo que planteaba. Es algo peligroso lo que voy a decir, pero No, creo que era... no es peligroso. Bueno, creo que era mucho mejor proyecto y mucho más liberal que Benito Juárez. Por supuesto, yo tengo esa idea. Sí, Benito Juárez, por lo que pude ver, se robó muchas ideas que venía a implementar Maximiliano, ¿no? Cosas más, cosas menos que hayan pasado con su mamá pero creo que Maximiliano venía realmente a liberar a México de un yugo español, por decirlo así, ¿no? O sea, bueno, aunque estuvieran en tiempos independentistas, la corona española todavía estaba medio pisoteando, ¿no? Por medio de la iglesia con sus problemas internos, etc. Y creo que Vicente Riva Palacio en algún momento pudo decir, bueno, este tipo era el que nos convenía, ¿por qué lo voy a ir a fusilar, no? Su papá, el papá de Vicente Riva Palacio, como usted sabe, era abogado de Maximiliano. Entonces Era el defensor. Era el defensor, sí. Algo tuvo que haber ahí como una influencia o algo, porque las características de Guillén de Lampart en la novela, es Guillén de Lampart, Rey de México, ¿cómo es? Memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, Rey de México, el título. En esa novela, cuando describe a Guillén de Lampart, bueno, Guillén era un irlandés. El irlandés todo el mundo lo tenemos como un pelirrojo borracho, ¿no? Pero cuando describen a Guillén de Lampart, tiene casi las mismas características de cuando llegó Maximiliano. Un tipo alto, rubio, bien vestido, educado. Le mete todas estas características durante toda la novela, las va metiendo. Y me parece, aparte, es la última novela de Vicente Riva Palacio, después de muchos conflictos, después de haber creado Mamá Carlota, de haber creado el proyecto del Palacio de las Artes, etc. Crear la última novela, teniendo en cuenta que Vicente Riva Palacio, su idea de un arma era la pluma, más que un fusil. Él desarrolla esa idea junto con Manuel Paino, no sé, sí, va, el de la literatura, el proyecto de la literatura nacional, desarrollan esta idea Y Altamirano. Altamirano, justo. Desarrollan esta idea de que el arma más poderosa es la pluma, ¿no? Y entonces, si un personaje que ha estado en la guerra, que ha estado creando proyectos, queriendo que México sea una primera potencia, y le dice, y se queda con la idea de que va a ser su última novela, que además se tardó bastante en hacerla, para lo que él escribía, según yo, o sea, en iniciar a escribirla, se tardó un rato. Entonces, si este señor dice, bueno, esta va a ser mi cúspide, mi cierre, con lo que se va a encumbrar todo, voy a meter partes de mis mejores novelas, como Monja Casada, Virgen y Mártir, que lo vimos. Hay personajes ahí, hay personajes del Libro Rojo, hay distintos personajes en esa novela. Y el que este señor metiera estas características con lo mejor de sus otras obras, pues nos habla de que no es una novela inocente, ¿no? Es una novela realmente muy sesuda, pensada para un proyecto de nación. Y entonces, ¿por qué le pone características? O sea, si está tan de moda, digamos, por Benito Juárez el indio, ¿por qué mete como el personaje principal, el nudo de la novela, lo mejor de la novela, lo mete como un europeo?
O sea, ¿por qué no agarró otro personaje? ¿Por qué no le puso otras características? No sé, mil cosas que se pueden ocurrir, ¿no? Y eso es por lo que digo que este señor puso a Maximiliano como el héroe de México, ¿no? Que bueno, ya cuando fui a la Ciudad de México en el Ángel de Independencia a ver la estatua de Guillén de Lampar, pues es un chaparrito como de este tamaño, ¿no? Y yo me imagino que por las características de Maximiliano era más alto. Claro. No lo sé. Pero en sí creo que la idealización, ¿no? De no sé cómo llamarlo, pero quisiera decir caudillo. Un caudillo que está guiando a todo un pueblo a rebelarse y a liberarse, pues es una idea que ahorita la vemos en cualquier novela, ¿no? En La Rosa de Guadalupe, algo así. Claro. Pero en ese entonces proponer un héroe, una figura tal, era impensable, ¿no? Entonces, Claro. Eso me queda mucho de la novela. Y esta hipótesis que manejas y que está ahí presente en tu tesis de maestría es muy plausible, ¿eh? La cuestión es que Mariano Riva Palacio, padre de Vicente, era el defensor, pero era conservador. Y el radical era Vicente. Y efectivamente, Juárez se asegura, nombrando a Vicente Riva Palacio comandante del batallón de fusilamiento, de enfrentar a los dos, tanto al padre como al hijo, a ver quién de los dos dejaba de cumplir su deber. Y los dos cumplen con su deber. Y efectivamente, antes del fusilamiento, hay una entrevista muy larga entre ambos. Y sí, efectivamente, la novela está planteada en esos términos, pero bueno, ahí vamos con tu tesis de maestría. En un momento vamos a ver ahora tu ingreso a un doctorado del que vamos a hablar y tu proyecto de tesis. Volvemos en un momento a seguir este diálogo con Bardo Garma sobre su participación en el doctorado en estudios novohispanos. Volvemos. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 horas y 19 horas, domingo 12 horas. Solo por TV UAS. Aquí la ciencia cobra vida. Conoce a los científicos que con pasión transforman el mundo. Tecnología, innovación e investigación que inspira a las nuevas generaciones. Actis, martes y jueves, 13 horas y 17 horas, sábado, 18 horas. Solo por TV UAS. Estás viendo TV UAS. Televisión Universitaria. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional. Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Diviértete durante media hora, donde conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas, TV UAS, Televisión Universitaria. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS. Bien,
Pues volvemos a esta conversación tan interesante que tenemos hoy en esta sesión con el maestro Bardo Garma, quien ya nos ha platicado de su trayectoria antes de llegar al doctorado en estudios novohispanos. Él forma parte de la sexta generación del doctorado en estudios novohispanos, una generación muy singular, una generación que nos enorgullece porque ha tenido unos logros muy importantes. Desde nuestra perspectiva es quizás hasta la fecha la mejor generación. Yo no dudo que las próximas sean mejores, pero esta sexta generación es muy singular, es muy, digamos, sus propuestas, sus trabajos incluso están abriendo brecha. Cada uno de ellos está generando conocimiento en sus temas. Y eso es una tradición que desde la primera generación se ha venido dando. Es decir, casi en todos los ámbitos del doctorado en estudios novohispanos hemos podido lograr que los nuevos doctores planteen un nuevo conocimiento. Y en ese sentido tenemos tesis muy importantes que han efectivamente marcado un derrotero y un hito en los estudios del novohispanos. No quisiera mencionar uno específicamente porque tendría que mencionar muchos, y el objetivo de hoy es efectivamente ver este objeto de estudio que está realizando Bardo, al cual le vamos a preguntar por qué el doctorado en estudios novohispanos, por qué no otro doctorado en alguna otra institución internacional, sino precisamente. Sí, tiene que ver con lo que decíamos hace ratito. En realidad, a mí no me ha convencido, a nivel nacional de las universidades que conozco, no me ha convencido ningún otro programa de estudios, porque son generalmente letras hispánicas, se meten muy poco con lo llamado la colonia, o sea, como que no hay una profundización. Y bueno, cuando estaba trabajando se me hace que en Querétaro estaba trabajando, y estaba buscando yo qué opción, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado el novohispano. El novohispano para mí, atrás de cámaras hablábamos un poquito, siempre me ha explicado la realidad. Desde que conozco el novohispano yo no entendía mi realidad. Mucha poesía, mucha literatura moderna, pero no entendía, ¿no? O sea, decía, ¿de dónde viene la corrupción o por qué? O sea, digo, en un tema ahorita muy al aire, ¿no? Pero no podía yo entender nuestras costumbres, o de dónde vienen, o por qué las hacemos, o por qué someternos, por ejemplo, ante el extranjero. A uno le enseñan, ¿no? Ay, pues es que eres malinchista desde la primaria, pero nunca entiende uno los términos. Solamente acepta el contenido de las cosas, pero estaba yo trabajando y buscaba y decía, bueno, pero todo el mundo me decía, ¿por qué no te vas a la UNAM, no? Porque en la UNAM justo no me gustan los estudios, cómo los hacen, como muy especializados, ¿no? O sea, son los institutos de filológicas, de históricas, de artísticas, o la carrera, creo que es letras hispánicas, si no me equivoco. No me agradó mucho el perfil, la verdad. Y pues bueno, yo conociendo aquí al equipo, habiendo visto en otros países, habiendo visto en coloquios y la calidad de estudios que se generan bueno, quiero hablar de la unidad académica, me pareció lo mejor, y coincidió con que la doctora Isabel y yo nos contactamos, y pues yo justo estaba pensando, ¿no? ¿En qué lugar he sido más feliz? O sea, me agarró un día una anécdota que me gusta mucho contar. Ay, sí. Estábamos un día descargando un tráiler de bultos de cemento, ¿no? Y pues yo ya estaba bien cansado, yo ya estaba así bájate, porque aparte era descargar el tráiler, subir 2 pisos y bajar, ¿no? Estaba yo bien cansado y dije, ¿qué hago haciendo esto? Yo hago investigación, yo soy literato y no soy malo haciendo las cosas. Bueno, creo que no soy tan malo haciendo las cosas. Me dije, ¿qué hago haciendo esto? Pasó el tiempo, nos contactamos la doctora y yo. Me dice, oye, pues se va a abrir la sexta generación, ¿por qué no entras, no?
Y dije, pues sí, ¿por qué no? Si es lo que ando buscando, como que se dieron las cosas, coincidieron todo, ¿no? Las fechas, los pagos, los ingresos, todo lo que se hace para entrar. Y dije, bueno, pues está bien. Como me acuerdo mucho de la primera vez que llegué allá por el 2007, dije, pues lo que salga, ¿no? Si no lo intento, pues de modo que qué. Y vine, me entrevistaron usted, el doctor Alberto, y pues hablando con la doctora y todo, pues parece que les agradé. Y entonces ahora pues me metí porque no me imagino yo estudiando con otras personas. O sea, yo quisiera hacer un hincapié aquí en esto. No es que uno le caiga bien o no el alumno, sino que uno, al aspirante, uno le ve posibilidades o no, claro, de lograr una tesis. Es decir, uno como entrevistador o evaluador de los aspirantes detecta si el aspirante o la aspirante, a mí no me gusta decir él y la, porque a mí aspirante es un solo, hombre o mujer es aspirante, y yo esas inflexiones de la vocal al final en este tipo de títulos no me gustan, me parecen artificiosos. Y cuando te entrevistamos, el doctor Ortiz y yo al inicio, antes de empezar esta generación, detectamos que tenías habilidades para lograrlo. Y por eso es que decidimos que ingresaras, proponer tu ingreso. Aquí, por ejemplo, yo quisiera hacer la aclaración también que no fue realmente decisión únicamente de nosotros dos. Nosotros hicimos la propuesta ante el Colegio de Profesores, expusimos tu caso y planteamos nuestro dictamen positivo, pero quien acepta o rechaza realmente a un aspirante al doctorado en estudios no hispanos es el Colegio de Profesores. Estos mecanismos nos han, y que los conoce, por ejemplo, el CECITI, el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas, nos han posibilitado este ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Digo, al Sistema Nacional de Posgrados de Calidad. Y eso es algo muy importante porque muchos doctorados están ahí, pero el de nosotros está acreditado. Precisamente tiene una acreditación que está otorgada por todos estos mecanismos que no son al azar, sino que tienen una metodología para elegir. Y ha sido muy benéfico para nosotros porque tenemos un 90% de eficiencia terminal. En un doctorado esto es algo inusitado. Hemos logrado cosas que pareciera que no se podían lograr en un doctorado con un 90%. Es decir, 9 de cada 10 de nuestros egresados ha terminado su tesis y se ha titulado en tiempo y forma. Justo eso es algo de lo que también me atrajo. Y muchos de ellos, ahorita por ejemplo tenemos 4 postdoctorantes, porque tenemos todo este tipo de cuestiones y entonces los que proponen estudiar con nosotros un postdoctorado lo logran por sus habilidades también, pero porque la Secretaría de Ciencia y Tecnología nos ve como un doctorado que cumple las normas y los procesos. Entonces, exacto, efectivamente, no es de que nosotros te conocíamos, sí, pero de la maestría y ahí ya habíamos trabajado, pero la verdad es que hay que reconocer que tú tienes habilidades de investigación. No, gracias. Sí, no, y es que justo todas estas habilidades yo las he aprendido desde la licenciatura, metiéndome a los grupos de investigación con ustedes, ¿no? Siempre. Y, o sea, es que no es por hablar mal de otras universidades, pero pues ya llevan ustedes 10 años con esa certificación y no es fácil mantenerla. Yo los he visto trabajar, ¿no? Y trabajan de sol a sol para hacerlo. Eso habla de muchas maneras mucho mejor que de otras universidades, ¿no? Tengo conocidos en otras universidades, para no quemar nombres, y, por ejemplo, ellos nunca los asesoran, no les dan asesorías. Los aceptan y nos vemos en 4 años, y en 4 años ya quiero tu tesis, ¿no?
Dicen, y de verdad, esos compañeros están así como que, ¿qué hago? O sea, ¿con quién me dirijo? Para sacar por ejemplo, una cita con su asesor les toma meses a veces. Y dicen, no, yo voy ahorita aquí y yo sé que si la doctora Isabel no me asesora usted, y si no el doctor Albert, a quien pueda encontrar libre, ¿no? Porque es justamente han como construido este equipo integral en donde pues no son las envidias, no son las clásicas, es que solo yo manejo el siglo XIX, ¿no? Oye, no, todos, o sea, eso es lo que me gusta, eso me llama mucho la atención de aquí, porque también conociendo a la UAS, otras unidades académicas, diciendo, híjole, están como tambaleándose, ¿no? Muchas personas. Y aquí los veo así como, pues sí, o sea, la situación en el país no es fácil, pero vamos a trabajar para hacerla adecuada, ¿no? Creo, es lo que percibo mucho en este doctorado. Insisto, no lo cambiaría, yo no cambiaría el equipo de investigación que hay en el doctorado pues no sé, por nadie. Claro. Incluso de otros países, de otros países, ¿no? Que pues hemos conocido dentro de la investigación, gente, no los cambiaría, de verdad no los cambiaría porque para empezar, la manera de enseñar es muy diferente a otras personas. Y el cómo se involucran con el alumno y con la investigación. O sea, no es de que, sí, mira, yo por ejemplo estudio un túmulo, ahí está tu túmulo y hazlo. No, mira, el túmulo es así, mira, tienes estos emblemas, tienes estas aprobaciones, tienes estas firmas, estos nombres, esto es impreso, eso no lo explica nadie. Y aquí en este doctorado, eso me gustó mucho el primer año, o semestre creo fue para Primero y segundo semestre. Primero y segundo, como para homogeneizarnos a todos, los que no sabían nada de Nuevo Hispano y los que sabíamos, pero ya estábamos empolvados, ¿no? Eso me gusta y casi ninguna universidad se preocupa por eso, ni en licenciaturas, ¿no? De explicar, oye, tú vas a estudiar esto, mira, es así y así, llevarnos como de una manera pues más didáctica, se podría decir, ¿no? de enseñanza, en un tema bastante espinoso. O sea, el Nuevo Hispano es un tema muy, muy complicado, porque eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo y lo veo con compañeros que lo están entendiendo ahorita. No interpretar las cosas desde nosotros, sino desde el mismo Nuevo Hispano. El contexto Nuevo Hispano da para todo eso, ¿no? Claro. Eso es lo espinoso. Y si ustedes no nos lo explican, pues ¿cómo lo entendemos? Y veo compañeros, me acuerdo de una compañera de por allá, de por el sur, que decía, pero es que no entiendo, o sea, ¿por qué la colonia es una y el Nuevo Hispano es otro? Ustedes nos lo explicaron. Y yo le decía, bueno, es la leyenda negra, ya saben, empiezan a dar la clase, ¿no? Y me decía, mira, y le digo, es que eso es lo que te deberían de explicar, para que puedas tú leer cualquier cosa. No nada más especializarte a lo mejor en Antonio Núñez de Miranda, ¿no? No, o sea, puedes ver muchas cosas si entiendes lo que es el estudio Nuevo Hispano. Claro. Y además, en todo el país no hay ningún doctorado que sea doctorado en estudios Nuevo Hispanos como tal. Por supuesto. Hay de muchas otras cosas, pero no así. Entonces, por eso me parece, este programa, esta universidad, esta unidad académica, por eso me parecen adecuadas, ¿no? Porque aparte, creo que, a lo mejor voy a decir una barrabasada, pero creo que el sentido social, la UAS es de las, si no la única, de las muy pocas universidades que guardan sentido social. Que ustedes nos lo han dicho, ¿no? El estudiante importa. Lo que les pase a ustedes nos importa. Y pues bueno, yo estudié otra carrera antes de venirme para acá y pues era así de, ¿y tú quién eres? Así de, ¿estudias aquí? Era gente como muy desinteresada, ¿no? Y con ustedes pues se siente ese equipo que está sólido y que nos permite, pues, digamos, hacer lo que queramos, ¿no? O sea, estudiar lo que queramos, meternos en el tema que queramos y nos han enseñado cómo crear nuestra propia plataforma investigativa, ¿no? Cómo crear nuestro camino hacia el objeto que queremos estudiar y hacia el objetivo que tenemos. Muy bien. Sí, eso me parece. Y entonces, llegando a ese punto, ¿cómo se llama tu proyecto de investigación en el doctorado en estudios Nuevo Hispanos? Estoy estudiando un túmulo funerario hecho en 1666 a Felipe IV, que se erigió en la iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México. Un túmulo funerario es
Bueno, lo que estoy estudiando, el túmulo funerario es la construcción en las exequias, ¿no? Una celebración mortuoria para la sucesión dinástica. Y lo que estoy estudiando es la écfrasis, es decir, la descripción del túmulo funerario, todo el texto que se creó para dejarlo como constancia. A lo mejor actualmente le llamaríamos evidencias, ¿no? Pero ese túmulo pues viene cargado, aparte de las ideologías, de la sucesión, viene con muchas cosas como poesía, como escultura, pintura. Hay emblemas, los emblemas pues es la conformación de la imagen con el mote y latín, ¿no? La descripción, que era pues como para moralizar. Entonces si vemos el túmulo, por decir, es una construcción, esta construcción está hecha para que la gente adopte las ideas que se quieren proponer. Y lo que estoy estudiando es justamente esas ideas, qué es lo que están proponiendo, cómo es la visión del rey, por ejemplo, de ese túmulo funerario. Porque en la Ciudad de México hubo 2 túmulos funerarios, uno hecho en la catedral y otro hecho en Santo ¿Para Domingo. el mismo rey? Para el mismo rey. Entonces, digo, el rey estaba muerto en España. En España, sí. Aquí nunca hubo un rey, nunca. Y entonces, cuando se muere, pues es una figura ausente. Y hacen un túmulo funerario con el cuerpo ausente. Pues aparte ya había pasado un año, ¿no? ¿Y por qué se hacen 2? ¿Por qué si la iglesia es la encargada de ver por el rey? ¿Por qué 2 facciones diferentes de la iglesia hacen 2 distintos túmulos? Por ejemplo, en el que estudio, que está hecho justamente por Francisco de Uribe y Antonio Núñez de Miranda, que era el confesor de Sor Juana, estamos viendo que es la Inquisición. Entonces Núñez de Miranda era de la Inquisición. Era un revisor de la Inquisición y un censor. Entonces, al crear ese túmulo, hay una partecita muy chiquita en donde dice que es para las clases altas de la sociedad. Y el túmulo está pensado para las clases altas de la sociedad. Incluso describen cómo forman las sillas, cómo ponen las velas para que no se quemen, porque venía la gente de la alta sociedad. Claro. En el otro túmulo de Sariñana, de la catedral, supuestamente, todavía estoy a la mitad, entonces todavía me falta investigar eso, claro. Pero creo que está hecho más para el pueblo, ¿no? Para el control de las masas, para no la élite. Entonces, todavía me falta llegar a ese punto porque hay que compararlos y hacer todo un ejercicio, pero me parece que es algo así. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de este túmulo? ¿Por qué lo hace la Inquisición? ¿Por qué lo hace una persona como Antonio Núñez de Miranda? ¿A dónde quieren llegar los emblemas que se describen? ¿Por qué utilizaron lo que utilizaron, ¿no? Estoy haciendo incluso una reconstrucción que voy a construir. ¿Por qué se utilizan ciertos colores, ¿no? Aquí pues trabajamos, yo trabajo mucho con exalumnos de otras generaciones como Salvador Lira, de repente me meto un poquito a otras investigaciones, así, y hemos platicado, me dice, por ejemplo, Salvador, le enseñé ese túmulo, y me dice, no, es que de este túmulo son otros colores. Entonces, hasta el color del cual se pintan las letras y cuál se pintan las maderas, importa para saber qué están diciendo. Y entonces todas estas intenciones, todas estas interpretaciones es lo que estoy investigando a partir de este túmulo. Ok. Y ahorita estás hablando de emblemas. Eso nos lleva a la emblemática. ¿Qué es la emblemática, Bart? Me encanta la emblemática. La emblemática la genera, la inventa, entre comillas, Alciato, ¿no? Por allá de 1500. La propone. La propone, sí, más bien la palabra. Por allá del siglo XVI la propone como una manera de adoctrinar, porque no se habla de educación, se habla más de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, pues el emblema es un grabado, que es una imagen. Una imagen, sí. Normalmente son en grabados, pero sí es cierto, los he visto diferentes en pintura. Es una imagen. Por ejemplo, el Museo de Guadalupe, todos sus claustros son puros emblemas. Sí, exacto. Y es la imagen que proponen. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, es que estaba viendo uno de hace ratito, de como una nube con cara humana que está soplando, ¿no? Uh-huh. Y son los vientos que esparcen el trigo y no sé. Y tiene una frase, el emblema es la imagen. Y tiene una frase, generalmente arriba, que es el mote, que es una oración, básicamente, ¿no? En ese creo que era
el viento sopla o algo así, que vienen en latín. Sí. Y luego trae una descripción que es en latín también, que es una sentencia moral. Entonces el emblema es la imagen con el mote y la sentencia que tratan de adoctrinar para el comportamiento social, justamente. Claro. Y entonces esto, cuando se muere el rey, si no hay un rey, pues ¿qué está sucediendo? La primera idea que a mí me tomó, así me asaltó, es la Inquisición está tomando el poder, porque lo estoy viendo desde el siglo XXI, pero en realidad no puede haber una toma del poder por la Inquisición, no puede. Pero ¿lo hay en algún punto o no lo hay? Esa es la pregunta que estoy queriendo descifrar en este momento en la investigación, ¿no? Y para eso pues hay que ver la emblemática, hay que ver la poesía, todas las artes efímeras. Se llaman artes efímeras porque al momento de construir el catafalco, que es el túmulo, pues, se quema o se destruye al final de determinado tiempo. Aquí en Zacatecas hubo uno que duró un siglo, que fue el obelisco de... se me fue ahorita el nombre que investigó la doctora Carmen Fernández. Claro. Y cuando se destruye, pues se destruyen todas las artes, ¿no? Entonces, por eso son efímeras, porque, pues, bueno, tienen otras acepciones, pero pues porque ya no son perennes como en los museos, ¿no? Que van aumentando sino que estas artes, para empezar, ¿quién las hizo? ¿En qué las hicieron? ¿Quién las mandó a hacer? ¿Con qué motivos? Ya a partir de eso, pues bueno, entonces ya podemos investigar el emblema, ya podemos investigar las estatuas, la orientación de las estatuas, por dónde caminaban las personas. O sea, esto me llamó mucho la atención porque es como una procesión como del silencio, ¿no? Describen una parte en donde los sacerdotes, los altos sacerdotes inquisitoriales, tienen que rodear así para poderse subir a sentar en sus sillas específicas. Parte del rito funerario. Del protocolo que se debe de seguir para establecer jerarquías, para todo eso es lo que bueno, estoy investigando actualmente. Y en este caso el cúmulo es un conjunto de emblemas. Sí, de todo, porque no me traje las imágenes, pero son la construcción en sí, porque es octagonal. Bueno, yo la pinté, en la reconstrucción que estaba haciendo, la pinté de azul con morado, de azul con dorado. Y me decía Chava, no, es morado con verde, creo. Y yo, bueno, porque es morado con verde. ¿Por qué tiene columnas, por ejemplo, no? ¿Por qué tiene 8, no, creo que son 12 columnas en un piso, y en el siguiente creo que son 8, y luego arriba 4? ¿Por qué? Bueno, todo esto tiene que ver con religión, sobre todo. Claro. Felipe IV le encarga mucho a la Inquisición que vigile la fe, que no haya herejías. La finalidad de la Inquisición era perseguir las herejías. Hicieron muchas cosas teóricamente, ¿no? Pero Felipe IV le dice, no, tú eres el encargado de la fe, cuídala. Y entonces todo esto lo fundamentan en la éfrasis, lo fundamentan los autores, con cuestiones tanto clásicas como religiosas. O sea, hablan comparan a Felipe IV con Numa, que era Virgilio Pompilio, el segundo emperador de Roma. Lo comparan. ¿Por qué lo comparan con Numa? ¿Por qué hacen por qué tienen estas como puntitos que nos dejan ver que pues, son las fuentes, que son las comparaciones, que son las metáforas, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Qué es lo que hay que investigar siempre, ¿no? Claro. Y a partir de eso, pues ya se genera decir, bueno, esto tiene y esta acepción. Yo voy a tomar esta para poder llegar acá, ¿no? O sea, como un juego de ajedrez. Entonces creo que para mí, un túmulo funerario dicen, ay, pues nada más son las exequias del rey. No, no, porque hablamos de la dinastía que está a punto de romperse, ¿no? Felipe IV es el papá de Carlos III. Carlos III es el último de los Habsburgo y luego ceden a los Borbones con Felipe V, ¿no? Entonces, todo esto es como, para mí es como estas películas medievales que tienen series y películas que tienen personajes por todos lados y hay que armar el propio rompecabezas, ¿no? Bueno, y ese conocimiento, ¿para qué le va a servir a la sociedad actual para concluir esta entrevista? Creo que es parte de la aportación que todos los que hacemos investigación o estudiamos tenemos que hacer. Me parece que cualquier persona que estudie tiene una obligación de aportar.
Muchas veces todo el mundo piensa, ay, es que yo descubrí el hilo negro por Hollywood, ¿no? Pero no, en realidad creo que el conocimiento se conforma a partir de pequeñas aportaciones, que son tesis. No es pequeño, pero si somos 10,000 tesistas, bueno, entonces sí se hace chiquito, ¿no? Y la aportación que yo pretendo hacer es justamente para poder conocer un poco más la identidad del mexicano. Me interesa mucho el tema de la identidad y del colectivo, y creo que si este túmulo se dirigía a un colectivo, a una identidad, a una sociedad, por ahí podríamos tener un poquito más de idea de por qué somos quienes somos, por qué somos como somos, ¿no? ¿Por qué nos educaron como somos? ¿Por qué pensamos que el prieto o el indio es la basurita de la sociedad? Hay unos que dicen, no, es lo de hasta acá arriba, hay unos que dicen está acá abajo. ¿Por qué nosotros los estudiosos, por qué los académicos estudiamos como estudiamos? Y si no tenemos un poquito de idea de la identidad, pues vamos a andar perdidos siempre. Y creo que dentro de todo esto, aparte de los aportes que puedan suceder, históricos, literarios, investigativos, metodológicos, me gustaría aportar a eso de la identidad. Muy bien, Bardo. Es una tarea que yo sé que vas a cumplir. Gracias, esperemos que sí. Claro que sí. Bueno, pues les agradecemos el favor de su atención a este programa. Como ustedes pueden ver, efectivamente seguimos cumpliendo nuestra función de investigación en el doctorado en estudios novohispanos y generando conocimiento en torno a 3 siglos de cultura en México, que es el periodo novohispano. Y los esperamos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias.